Hoy es el Día Internacional de la Montaña. La montaña nos suscita sentimientos muy variados. Por una parte, una montaña no se puede soslayar. Cuando estamos enfrente de ella, ella está ahí, se impone. No podemos decir que no exista, como tantas cosas en la realidad, dentro y fuera de nosotros mismos, que hay que hacerse cargo de que están ahí, enfrente de uno. Y ese estar ahí suscita en la mayoría de nosotros el deseo de escalarla, de subirla, de ver qué hay más allá, qué hay detrás de aquello. Por lo tanto, es un reto que te energiza, que te da perspectiva, que te da ilusión por hacer algo nuevo, un esfuerzo nuevo. Pero ese reto que supone la montaña, de querer escalarla, cuando lo emprendes, en la marcha te encuentras que tienes que hacerte muy humilde y muy realista. Me decía un amigo montañero, la montaña te impone su propio ritmo, no puedes jugar con ella. Tú dices, voy a tardar 3 horas y a lo mejor tienes que tardar 5. Tú crees que hay que ir todo derecho y tienes que ir dando vueltas y revueltas por los senderos de montaña. Tienes que calcular bien tus fuerzas. Tiene que haber como un maridaje, como un ser con pinches la montaña y tú, para que te dé sus secretos y por otra parte tú seas capaz de aprovecharlos y seguir adelante. Conforme vamos avanzando por la montaña, cada recodo del camino, cada recodo de la vereda te ofrece una perspectiva nueva, totalmente distinta, insólita, y esa es una de las riquezas de la montaña, te hace ver más de lo que veías antes. Y cuando llegas a la cumbre y ves los horizontes amplios y ves el camino recorrido y sientes el esfuerzo que has hecho, uno se pregunta, ¿he escalado o me he escalado? Porque es verdad que cuando uno sube a lo alto se encuentra distinto en sus fuerzas, distinto en sus capacidades, distinto en su estima, en lo que es capaz de hacer, en lo que ha sido capaz de llegar. Por eso la montaña, en la mayoría de las culturas, ha sido un símbolo religioso por excelencia. Pensemos en la mitología antigua, en la tierra que está sostenida por Atlas, las montañas del alma que sostienen el cielo. Después, por ejemplo, el lugar de los dioses, como el Olimpo. Y en la tradición bíblica también las montañas han sido especialmente el lugar del encuentro con Dios. El Sinaí, el Horeb, el Tabor. Es el lugar de la enseñanza solemne, pensemos en el monte de las bienaventuranzas. Y el lugar más significativo para nuestra fe cristiana es un monte que, la verdad, más que monte es un montículo, porque tiene 7 metros de altura, que se llama el Calvario, cerca de Jerusalén. Este significado tan rico, antropológico, religioso, bíblico, ha servido también para que nuestro gran místico San Juan de la Cruz definiese la ascensión hacia Dios, la mejora de uno mismo, el trabajo por el reino de Dios como la subida a una montaña, la subida al Monte Carmelo. Él, que pintaba bien, hacía como una especie de estampas a plumilla que le daba a las personas que las tenían más intimidad espiritual para que la llevaran por lo mejor en el breviario y le recordara siempre cuál era lo más importante en la vida espiritual. Y para llegar a la cima, en ese dibujillo que se ha conservado, él ponía 3 caminos. Un camino que sí parte de la base de la montaña, que es la buena intención de llegar a Dios, de cumplir con su evangelio, pero que, por no tener clara la meta y no tener claros los medios, al final se pierde y se despista. Un segundo camino tiene más clara la meta, pero no tiene claros los medios, y entonces pues tarda más, es más fácil despistarse, no llega tan alto, es decir, es la dispersión vital. Dar una vela a Dios, otra vela al diablo y no comprometerse en nada radicalmente, ni con nadie radicalmente. Y el tercer camino es un camino recto, que tiene muy claro la meta, tiene muy claro los medios y tiene muy claro los ritmos. Es de un buen montañero. Va aprovechando los medios, pero no se queda en ninguno de ellos, sigue hacia adelante. Por tanto, es capaz de llegar en poco tiempo radicalmente, totalmente a Dios, a uno mismo y a los demás.
Bien, ¿qué podemos decir ante la montaña que somos nosotros mismos, que son cada uno de nuestros prójimos y que es Dios mismo? ¿Qué tipo de camino escogemos? ¿Qué tipo de montañeros somos? El poeta Julián Ríos, en su obra Vientos de Libertad, nos exige una condición previa: liberarnos del miedo de emprender la subida, que es la tentación más grande y más peligrosa. Y él dice así: quien tenga miedo a andar, que no se suelte de la mano de su madre. Quien tenga miedo a caer, que permanezca sentado. Quien tenga miedo a escalar, que siga en el refugio. Quien tenga miedo a equivocarse de camino, que se quede en casa. Pero quien haga todo eso, ya no podrá ser hombre, porque lo propio del hombre es arriesgarse. Podrá decir que ama, pero no sabe amar, porque amar es ser capaz de arriesgar por otros.